Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a los que nos encontramos en la Escuela Judicial. Igualmente, les doy la más cordial bienvenida a las personas que se encuentran conectadas en vía plataforma Telmex. Y pues, sin más preámbulo, por respeto ahora sí a su puntualidad, vamos a darle la más cordial bienvenida al maestro Carlos Baquedano Gorosica, con la conferencia titulada La aplicación del control de convencionalidad conforme a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues bienvenido, maestro, le cedo el uso de la voz. Muchas gracias, maestra Maribel. Pues bienvenidas y bienvenidos a quienes nos acompañan presencialmente aquí en la Escuela Judicial y también a todas las personas que nos están acompañando vía plataforma. Les damos también la cordial bienvenida. Pues vamos a dar inicio con esta conferencia. Es una charla sobre este tema tan interesante que es el llamado control de convencionalidad. Es un tema que sin duda alguna genera mucha expectativa cuando nosotros escuchamos mencionarlo por todos los antecedentes que están relacionados con su aplicación y con su implementación. Es un tema que en realidad en nuestro país ha generado o ha pasado por diversas etapas. Hoy no me centraré tanto en las diversas etapas, solamente les voy a mencionar algunos breves antecedentes, porque nos vamos a enfocar más en lo que dice ahí la aplicación. Porque fíjense ustedes que generalmente ese es el mayor tema de duda. Cuando uno pregunta, bueno, ¿qué quieren saber del control de convencionalidad? Siempre la pregunta que surge es, ¿cómo lo aplico? ¿No? Más allá de la historia y los antecedentes que seguramente tanto quienes estamos acá presencialmente como quienes están en línea, seguramente ya los conocemos, ¿no? Conocemos los primeros casos, el caso Mirna Macchang y el caso Tibi, en los que el entonces presidente de la Corte Interamericana, Sergio García Ramírez, hace un pronunciamiento y con eso, yo siempre lo digo que don Sergio creo que no sabía el incendio que estaba por iniciar en toda Latinoamérica. Y es increíble que incluso en revistas especializadas y journals de universidades extranjeras, hoy se ha escrito sobre el control de convencionalidad creado o sugerido por el doctor Sergio García Ramírez. Tenemos evidencia de eso en revistas especializadas en Estados Unidos, en Europa, tesis que se han escrito incluso de doctorado en Europa, en Estados Unidos, y qué decir en Latinoamérica sobre el tema del control de convencionalidad. Entonces, creo que don Sergio no sabía lo que estaba iniciando con esos dos pronunciamientos. Entonces, tenemos estos antecedentes en México, pues el caso Radilla Pacheco es uno de los casos madre de todo esto. Posteriormente, pues tenemos otros diversos asuntos más. Y llegamos al Varios 912-2010 y a la contradicción de tesis 293-2011, que seguramente todas y todos ustedes han escuchado mencionar o conocen muy bien. Hoy vamos a hablar sobre la aplicación conforme a estos criterios. Entonces, si vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el know-how del control de convencionalidad en México. ¿Qué necesitamos saber? ¿Qué necesitamos saber para poder aplicarlo? Bueno, en forma concreta, la Suprema Corte ha comenzado a fijar criterios y lineamientos para el ejercicio del citado control. A continuación, reseñaremos los más relevantes que a la fecha se han fijado. Para efectos prácticos, los dividiremos en los siguientes supuestos. Pues vamos a partir de este. ¿Quién debe ejercer el control? Esa es la primera pregunta que estaremos abordando y analizando. ¿Quién es el competente para ejercerlo? Número 2, la aplicabilidad del derecho convencional. ¿Hasta dónde podemos llegar con esa aplicabilidad en el derecho interno mexicano? Y número 3, ¿cómo debe aplicarse el control de convencionalidad? Esa es la gran pregunta. Y vamos a ver finalmente los efectos, porque ese es un tema que le hemos dejado así muy a un ladito, pero los efectos son lo más importante, porque yo emito una sentencia
que puede ser incluso declarativa, sí, le violentaron el derecho humano a tal persona y se debe aplicar la Convención X. Sí, hasta allá estamos de acuerdo, pero ¿cuál es el efecto para el justiciable? ¿Qué se va a reparar? ¿Qué se va a componer? ¿O qué se va a desaplicar? Sí, ese es el quid de la cuestión, porque sentencias declarativas, pues sí podemos emitir muchas, o las autoridades administrativas, que algunas ya lo han hecho, emiten resoluciones administrativas declarativas. Dicen, se violentó el derecho humano del ciudadano fulanito, ¿ok? Pero ¿cómo componemos esa violación? Ahí está el quid de la cuestión, diríamos nosotros. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, la primera, pues bueno, ¿quién debe ejercerlo, no? La primera interrogante. Y fíjense ustedes, aquí vamos a acudir al Varios 912-2010, en el que se estableció un modelo general de constitucionalidad y convencionalidad. Y en él se fijaron, al menos en términos generales, los tipos y competencias para su ejercicio. En ese orden de ideas, como lineamientos en dicho aspecto, se dispuso lo siguiente. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Bueno, primero se estableció que existe un llamado control concentrado. Para hablar de este control concentrado, si ustedes me lo permiten, de manera brevísima, tenemos que hacer referencia a esta teoría de los controles. Y en el sistema europeo, el que impera es el llamado control concentrado, en el que hay un órgano jurisdiccional creado ad hoc y exprofeso para atender de manera exclusiva temas de constitucionalidad. Y son los llamados tribunales constitucionales o cortes constitucionales. Y ahí, invariablemente, perdónenme ustedes, pero tenemos que hacer referencia a un queridísimo autor que seguramente todos nosotros leímos o hemos leído, que es Hans Kelsen. Y Hans Kelsen, en un libro que se llama La defensa jurisdiccional de la Constitución, teoriza los tribunales constitucionales. Y ahí nos dice, bueno, que debe de estar un tribunal creado ex profeso para atender temas de constitucionalidad. Y nos dice, ese tema no lo puede atender ni el legislativo, ni el ejecutivo, ni el propio judicial. Dice, tiene que crearse un tribunal ajeno a esta trinidad de poderes para atender el tema de constitucionalidad. En México tenemos un control híbrido, ¿sí? Porque hicimos una mezcla entre el concentrado y el difuso, ¿sí? Que el difuso, pues, es el imperante en la tradición del common law. ¿Y por qué se llama difuso? Porque hay una diversidad de operadores jurídicos que pueden pronunciarse sobre la constitucionalidad de las normas. Si ustedes recuerdan, durante la administración del presidente Donald Trump, él emitió un mandato en el que evitaba que cierto grupo de personas con características, pues, de migrantes pudieran permanecer en el territorio norteamericano. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó ahí? Un juez federal, que no era un juez constitucional propiamente como tal, declaró que ese decreto era inconstitucional porque violentaba diversas enmiendas de la Constitución norteamericana y lo suspendió, ¿sí? Y el entonces presidente Donald Trump se enfureció, ¿no? Estaba enfurecido porque le suspendieron su decreto. Pero eso generó un muy buen ejemplo del control difuso, ¿sí? Y en México tenemos un sistema híbrido entre concentrado y difuso, como vamos a ver a continuación. En México, ¿quién ejerce el concentrado? Pues como nos dice aquí la sentencia del Varios 912, es una atribución directa del Poder Judicial de la Federación por conducto ¿de quién? De los tribunales de amparo. Y ahí le paramos de contar. Solo los tribunales de amparo pueden ejercer control concentrado.
nadie más. En última instancia, evidentemente, la Suprema Corte, ya sea funcionando en pleno o en salas, pero será la Suprema Corte quien en última instancia pueda pronunciarse sobre un tema de control concentrado. Vamos a la siguiente, por favor. El control por determinación constitucional específica. Esta es una facultad para su ejercicio en forma directa o incidental que se otorgó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, este control únicamente corresponde a esta autoridad. Y evidentemente su materia, pues como nos lo indica aquí, es la materia electoral. No puede ser otra más que la materia electoral. ¿Puede el Tribunal Electoral declarar inconstitucionalidad de leyes y normas? Pues diríamos, técnicamente no, porque eso lo hace la Corte, pero sí puede inaplicar normas que se considere contrarias a la Constitución o a tratados internacionales. Vamos a la siguiente, por favor. El control difuso. Bueno, este es una atribución que se concedió al resto. Fíjense ustedes cómo dice esto, ¿no? Que esto lo dice la sentencia del Varios 912, ¿eh? No se lo inventó aquí su servidor. De ahí lo tomé. Dice la sentencia del Varios 912. Se concedió al resto de los jueces federales y locales en el país. O sea, todos. Jueces federales que no pertenecen al Poder Judicial de la Federación, pues tenemos a los tribunales agrarios, tenemos a las salas del Tribunal de Justicia Administrativa, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y también tenemos a los jueces locales, a los diversos jueces locales, tanto de los poderes judiciales locales, como también los tribunales electorales locales, también entrarían aquí, y los tribunales de justicia administrativa locales también entrarían aquí, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, sin atender a su grado o especialidad, para ser ejercida esta facultad incidentalmente. Y es muy importante aclarar que cuando la sentencia habla de que esta facultad será ejercida incidentalmente, ello no significa que se va a aperturar o se va a abrir un incidente. Ojo. Porque cuando esta sentencia vio la luz, generó esa confusión. Y muchas autoridades jurisdiccionales decían, bueno, entonces tengo que abrir un incidente. Entonces tiene que venir el justiciable pues, a instarme, ¿no? Si no, ¿cómo lo hago? De oficio no lo puedo hacer. Sobre todo en materia de estricto derecho, materia civil, ¿no? Mercantil, que son de estricto derecho. Pues es como se dice, como nos enseñaban en la universidad o en la facultad, es justicia rogada, nos decían, ¿no? Yo lo pido y el juez me acuerda. Si yo no lo pido, pues el juez no lo acuerda. Entonces ahí empezó ese debate, pero la Corte aclaró, no, momentito, no se confundan. No es que hay que abrir un incidente. Se denomina incidental porque no es la materia directa del fondo del asunto. Pues puede ser el juicio que sea una controversia del orden familiar y que ahí esté inmerso un tema de constitucionalidad o de convencionalidad. Si bien es cierto, ese no es el fondo en sí per se del asunto, incidentalmente es un tema que orbita alrededor de ese juicio. ¿Sí? Pues fíjense qué interesante. Vamos a la siguiente. Interpretación más favorable, que esta es una de las que en lo personal a mí más me apasiona y que le he dedicado muchas horas de estudio. Les cuento como anécdota que desde el 2014 yo empecé a investigar este tema y pues ya llevo unos añitos investigando sobre ello y pues si Dios lo permite pronto estaré publicando un libro sobre mis indagaciones sobre este tema. Ya está terminado. Entonces, si todo sale bien, pronto estaremos haciendo una presentación para que ustedes puedan acceder a él. Bueno, entonces, después de este pequeño comercial, esta facultad se asignó a todas las autoridades del Estado mexicano para ser ejercida a través de la fundamentación y motivación de sus actos. ¿Quiénes son todas? Pues todas es todas, valga la redundancia de lo que estoy diciendo.
Entonces ahí entran autoridades administrativas de todos los niveles, federal, estatal, municipal. Ahí pudiéramos poner un ejemplo interesante, los jueces cívicos o jueces calificadores, como les decimos aquí en Otompe Blanco, estarían inmersos aquí, porque son autoridades administrativas como tales. Coadyuvan en la impartición de justicia, pero per se son autoridades administrativas, están consideradas como tales. Entonces, y todas las dependencias de los 3 órdenes de gobierno, organismos descentralizados y todos los demás entran aquí. Pero fíjense ustedes qué es la facultad que se les dio. Interpretación más favorable a través de la fundamentación y motivación de sus actos. Creo que ustedes ya empiezan a ver por dónde va. Ahorita que lleguemos al tema de los efectos, se van a dar cuenta de por qué es tan interesante esta atribución. Y es increíble que en México la autoridad administrativa todavía al día de hoy se niegue o se resista más bien a ejercer esta facultad. ¿Sí? Y creo que quienes son juezas y jueces estarán de acuerdo conmigo en ello, que incluso cuando les envían un requerimiento, una orden administrativa y se las fundamentan en derecho convencional, como que hay una resistencia natural y dicen, no, ¿yo por qué voy a aplicar una convención que se firmó ahí en La Haya o en Costa Rica? No, yo soy una autoridad de aquí, de Quintana Roo. No tengo nada que ver con lo que sucedió ahí en La Haya, en Holanda, ¿no? Entonces, nos encontramos con esas vicisitudes, pero pues creo que ahorita vamos a ir clarificando algunas dudas. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, y aquí viene pues la pregunta del $1,000,000, ¿no? Diríamos, ¿cómo debe aplicarse? La Corte en el asunto Varios 912 nos dio una primera metodología y nos dice: el Poder Judicial, al ejercer un control de convencionalidad ex oficio en materia de derechos humanos, deberá realizar los siguientes pasos. Paso número 1 es este: interpretación conforme en sentido amplio, lo que significa que los jueces del país, al igual que todas las demás autoridades del Estado mexicano, deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el Estado mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia. Paso número 1. Ese es el primer escalón. ¿Sí? Entonces, vamos al siguiente. La siguiente diapositiva, ahí está. Interpretación conforme en sentido estricto. Lo que significa que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los jueces deben, partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquella que hace a la ley acorde a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos. Fíjense ustedes qué interesante es esta. Y quiero que ustedes tengan un panorama muy amplio. La interpretación conforme en nuestro país se ha mimetizado con la frase control de convencionalidad. Y ojo, no son lo mismo. No son lo mismo. Control de convencionalidad e interpretación conforme, si bien pueden tener similitudes, no son lo mismo porque no van a tener el mismo efecto. ¿Sí? Y ahí está el quid de la cuestión, porque no van a tener nunca el mismo efecto. ¿Qué hace la interpretación conforme en sentido amplio, como la vimos anteriormente? Una fundamentación y motivación que sea lo más acorde con los derechos humanos, de fuente constitucional o convencional. Pero la interpretación conforme en sentido estricto significa que ya existen diversas interpretaciones y que el operador jurídico tiene el deber, ¿sí?, de poder verificar
en ese caso, que tengan su conocimiento, cuál de esas interpretaciones es la que en ese asunto en particular funciona mejor y es acorde con los derechos humanos. Lo que va a hacer que a un dispositivo jurídico se le va a dotar de un nuevo significado acorde con los derechos humanos. Fíjense lo que acabo yo de decirles. Fíjense lo que acabo yo de decirles, porque el derecho internacional de los derechos humanos, por eso en sus inicios resultó tan polémico, porque decían algunos autores, bueno, entonces ahora resulta que los jueces van a legislar. ¿Y por qué legislar? Porque le van a dotar de un nuevo significado a la norma. ¿Sí? ¿Y cómo lo hacen? A través de la interpretación conforme al sentido estricto. Y por eso se han utilizado tantas hojas de papel y tantos ríos de tinta en teoría jurídica para tratar de dilucidar este debate. ¿Los jueces legislan o no legislan? Algunos autores dicen, pues técnicamente lo hacen. Ronald Dworkin es uno de ellos. Dice, técnicamente lo hacen porque cuando le dotan de un nuevo significado a una norma, están modificando su aplicación. ¿Sí? Y otros más conservadores nos dicen, pues no, porque para hacer eso tendrían que haber pasado por un proceso democrático de elección. Si no, no estarían legitimados para hacer eso. Pero bueno, esos son tecnicismos en teoría jurídica. Que bueno, siempre me gusta compartirles un poquito de ello. Si a alguien le interesa este tema de si los jueces legislan o no, autores fundamentales son Ronald Dworkin y John Hart Ely. Son dos autores fundamentales en ese tema porque son los que más abonan a ese debate. Muy interesante, por cierto. Bueno, y Hans Kelsen también. También Hans Kelsen. Entonces, fíjense ustedes, la importancia de la interpretación conforme es fundamental porque es el primer paso. Si logro solventar el problema de inconstitucionalidad o de inconvencionalidad con interpretación conforme, ahí me detengo. Ya no le sigo, ya solucioné el problema. Si un artículo del Código Civil del Estado de Quintana Roo se presume que puede estar afectado de inconvencionalidad y con la interpretación conforme en sentido estricto yo solvento ese problema, se acabó. Ya no hay más que hacer, soluciona el problema. Pero si una vez que yo hago el análisis correspondiente, identifico que ni siquiera con la interpretación conforme en sentido estricto logro salvar el problema, entonces tengo que ir al siguiente paso. Y el siguiente paso es la inaplicación de la ley. Y ojo, porque esto es fundamental. Únicamente habrá técnicamente control de convencionalidad cuando yo llegue a este paso. Si yo inaplico una norma, hice control de convencionalidad. Si me quedé en el paso previo, que es la interpretación conforme, hice interpretación conforme. ¿Se dan cuenta que el resultado no es el mismo? Porque lo que hace es armonizar. No inaplico la norma, la armonizo con tratados y con la propia Constitución y con la jurisprudencia de la Corte y con la jurisprudencia de la Corte Interamericana o con alguna observación de la Organización de las Naciones Unidas. Armonizo el contenido de la norma y se solucionó el problema. Ahora, pregunta técnica esencial y que esta es de práctica. Esto se aprende en la práctica del ejercicio del control de convencionalidad. ¿Existirán normas respecto de las cuales no se pueda hacer interpretación conforme ni en sentido amplio ni en sentido estricto? La respuesta es sí. ¿Y saben cuáles son esas normas que es imposible armonizar con el contenido de tratados internacionales o de la propia Constitución? Aquellas normas que son directamente discriminatorias. Si una norma es discriminatoria,
el criterio, tanto en México como en organismos internacionales, es que son incompatibles con cualquier tratado, con cualquier convención o con cualquier norma de derecho internacional y de derecho interno, por supuesto. Entonces, esas no se pueden hacer compatibles de ninguna manera. Y la Corte lo ha reiterado en diversas ocasiones. Nos ha dicho, si la norma es discriminatoria, no hay manera de armonizarla con el derecho internacional de los derechos humanos. Y en consecuencia, se debe ir a este paso, que es la inaplicación. Entonces, fíjense ustedes, es bien interesante. Reitero, técnicamente habrá control de convencionalidad cuando yo inapliqué la norma. Si yo no la inapliqué, me quedé aquí. Interpretación conforme. Y no hay que soslayar la interpretación conforme, porque algunos la soslayan, pero es importante. Es importante. Muy bien, vamos a la siguiente. Bueno, como yo les decía, en realidad estos pasos resultan criterios generales. Y cuando esta sentencia vio la luz y esta metodología se propuso por primera vez, pues muchos le cuestionaron a la Corte y le dijeron, bueno, Suprema Corte, nos diste 3 pasos, pero todos los problemas que surgen entre esos 3 pasos no nos dijiste cómo se van a resolver, lo cual es una pregunta justa o un cuestionamiento justo. Entonces, fíjense ustedes, y pues en estos criterios generales se determinó que el orden jurídico debe interpretarse en concordancia con los derechos humanos previstos en la norma fundamental y en instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, buscando favorecer a las personas en la forma más amplia, que cuando existan diversas interpretaciones sobre una disposición jurídica, debe preferirse aquella que la armonice con los derechos humanos en fuente constitucional y convencional para prevenir alguna transgresión al contenido de los derechos humanos. Y como un tercer paso, cuando ninguna de las 2 opciones de la interpretación conforme sea posible, proceder a la inaplicación de la norma. Ahora bien, yo que soy un nerd, y me declaro así, abiertamente soy un nerd, me di a la tarea desde el 2014 a la fecha a estudiar qué pasa en el ínter entre el ejercicio de esos 3 pasos, ¿sí? Y logré identificar lo siguiente. Y yo les propongo una metodología muy práctica, fundamentada en diversas tesis y jurisprudencias de la Corte, que para facilitar su entendimiento yo la sinteticé en el acrónimo Cerciora y la denominé la metodología Cerciora. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, bueno, aquí está mi propuesta de metodología, ¿no? A la que la denominé con ese acrónimo, Cerciora. Ahora, ¿qué es lo que yo considero que es el primer paso que debemos ejercer si tenemos en nuestro conocimiento un caso sospechoso de inconstitucionalidad o inconvencionalidad? Porque debemos partir de eso, que estamos ante una sospecha. No la tenemos de primera mano totalmente demostrada, porque no perdamos de vista que toda norma tiene a su favor un principio que se llama presunción de constitucionalidad y de convencionalidad, el cual, si nosotros tenemos una sospecha, nos tocará o destruir esa presunción, ¿sí? O corroborar que la norma pues, es acorde con los derechos humanos. Entonces, el primer paso es certeza. Certeza. Constatar la certeza de estar ante una litis de inconstitucionalidad o inconvencionalidad. Esto es la existencia, de una norma que se va a aplicar y despierte sospechas para la autoridad aplicadora o sea señalada por el interesado como violatoria de derechos humanos. Ese es el primer paso. Sí, es lo primero que yo debo de identificar. Tener la certeza. Ojo, aquí está la clave. Si la norma se va a aplicar. Porque si un justiciable viene y me dice, oiga, esta norma está afectada de inconstitucionalidad o de inconvencionalidad, mi deber como operador u operadora jurídica será
En primer paso, contestar este interrogante. ¿Esta norma se va a aplicar al caso? ¿Y es relevante para el fondo del asunto? ¿O solamente me la está mencionando como un argumento adicional, pero a lo mejor esa norma no será relevante para el fondo del asunto? Porque si no es relevante para el fondo del asunto y no se va a aplicar al caso, pues valga la redundancia de mi expresión, ¿qué caso tendría desgastarnos en ese análisis? Si al final no le va a servir, como nos dicen en amparo muchas veces, ¿no? Y cómo duele el corazón y las tripas cuando el juez de amparo te dice, pues su concepto de violación es fundado, pero es insuficiente, porque ningún provecho le traería, ¿sí?, concederle la protección constitucional. ¿Cómo duele eso, verdad? Se siente feo. Pero fíjense ustedes que algo parecido sucede acá. Yo tengo que tener la certeza. ¿Esa norma es relevante o me voy a desgastar en hacer un análisis de constitucionalidad y convencionalidad que finalmente no va a tener una utilidad práctica para el justiciable? Y fíjense el término que utilicé, utilidad práctica. El efecto útil de las sentencias es hoy un derecho del justiciable. No solo es emitir una sentencia, sino que es esa sentencia que tenga un efecto útil para la persona. Por eso, pues, se han hecho tantas críticas a las llamadas sentencias declarativas, ¿no? Que dicen, se violentó el derecho humano en agravio de X persona, pero ahí se quedan. Y dicen, bueno, pues ya me dijiste que violentaron un derecho humano, pero ¿cómo me lo van a reparar? ¿De qué manera se va a resarcir esa violación? ¿Sí? Entonces, por eso es que hoy en el derecho internacional de los derechos humanos se insiste tanto en el efecto útil de las sentencias, sobre todo proviniendo del derecho francés, en donde se abordó mucho esto del efecto útil, dicen ellos, ¿no? El efecto útil de la sentencia. Entonces vamos a ver, este es el primer paso, según la propuesta de aquí de su servidor. Que ojo, no es algo que yo me haya inventado, ¿eh? Aquí está, el fundamento es una jurisprudencia, que ahí tienen el número de registro digital, y que también voy a instruir al jefe del departamento de vinculación para que, pues, a quienes se registraron les haga llegar esta presentación, ¿sí? Ahora, muy bien. El siguiente, número 2, revisar. Regresamos a la anterior. Ahí está. Revisar. Verificar la existencia de jurisprudencia nacional o interamericana, cuyos supuestos resulten aplicables al caso concreto. Las autoridades judiciales deben aplicar el parámetro de regularidad constitucional, incluidos, por supuesto, los estándares sobre derechos humanos, lo cual claramente no se limita al texto de la norma nacional o internacional, sino que se extiende a la interpretación que hagan los órganos autorizados, tribunales constitucionales y organismos internacionales según corresponda. O sea, aquí estamos hablando que no solamente se debe atender al texto, sino a la interpretación. ¿Cómo le llamamos a eso a los abogados y las abogadas? Jurisprudencia. Aunque algunos dicen que los criterios de la Corte Interamericana y de los organismos internacionales propiamente o técnicamente no pueden denominarse como tal jurisprudencia, pero bueno, ese es un debate técnico y teórico que pues está ahí, ¿no? Pero para efectos prácticos, pues para nosotros es jurisprudencia lo que emiten esos órganos internacionales, ¿no? Entonces, el siguiente paso sería verificar que exista jurisprudencia. ¿Para qué creen ustedes que nos sirve este paso? Para determinar si hacemos interpretación conforme en sentido amplio o en sentido estricto. Porque recuerden que la diferencia está que en la interpretación conforme en sentido amplio no hay criterio alguno, sino que yo tengo que partir y de la fundamentación y motivación construir una interpretación. Pero en la interpretación conforme en sentido estricto,
Yo ya identifiqué que existen diversos criterios y tengo que determinar cuál en ese caso concreto que yo tengo en mi conocimiento es la más adecuada para resolver esa contienda. ¿Sí? Por eso es importante este paso y no me lo puedo saltar, porque de ello determinará si aplico el paso 1, el paso 2 y si llego al paso 3 de los que comentamos hace un momento. ¿Sí? Porque me puedo quedar aquí. Sí, bueno, ya hay jurisprudencia de la Corte que ese tema ya lo resolvió, pues ya para qué me desgasto. Ya está dicho. ¿Sí? Entonces ya ni al caso emprender un ejercicio interpretativo. Porque si la Corte ya tiene jurisprudencia que analizó un artículo del Código Civil de Quintana Roo, del Código de Procedimientos Civiles de Quintana Roo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Penal de Quintana Roo, del Código de Comercio, pues ya para qué me desgasto, ya me dieron el criterio, ¿sí? Y pues me quedo en este paso, ¿no? Vean ustedes por qué es interesante. Por eso les decía que yo traté de identificar las brechas entre esos 3 pasos. ¿Qué pasa en esos espacios, no? Ahora sí vamos a la siguiente diapositiva, compañero. Número 3, comprobar. Comprobar que la interpretación que se quiere emplear contenga circunstancias afines o similares al asunto que pretenda aplicarse o si se trata de asuntos distintos, teniendo como principio rector el pro persona. Cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso específico debe determinarse con base en la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento. Y este paso para mí es muy importante y ahora les explico por qué. Porque muchas veces nosotros identificamos un criterio o una sentencia de la Corte Interamericana y decimos, bueno, voy a aplicarla. Pero fíjense lo que nos está diciendo aquí, la opinión. Tenemos que verificar que haya condiciones similares. Digo, idénticas nunca van a existir, ¿verdad? Pero que sean similares. Por ejemplo, el caso Olmedo Bustos, mejor conocido como el caso La Última Tentación de Cristo. Es un caso de libertad de expresión. Yo lo he visto citado en asuntos variopintos, pero de características totalmente distintas. Y uno dice, bueno, ¿y cómo este caso de libertad de expresión de pronto se aplicó a un juicio ejecutivo mercantil, ¿no? Por poner un ejemplo. Y dices, tendría que haberse hecho este ejercicio de verificar esas condiciones similares. Si no, pudiéramos extralimitarnos en el ejercicio y habría una desproporcionalidad. Y el principio de proporcionalidad para esta técnica es fundamental. Y, por ejemplo, en amparo, que es el ejemplo más similar, ustedes ven que incluso existe un incidente, ¿no? Para eso, de exceso o defecto. Porque puede ser que incluso la autoridad, en el afán de querer cumplir así, pero de llevarse una estrellita en la frente, se pasa de cumplimiento, ¿no? Y luego, pues eso genera también un regaño por parte de la autoridad jurisdiccional federal, porque le dice, oye, te excediste, no era para tanto, te excediste en el cumplimiento del fallo. Entonces, por esas razones parecidas es que este paso es importante. Entonces, cuando tengamos un criterio para aplicar, verifiquemos. ¿Tiene condiciones similares? Insisto, idénticas nunca las va a haber, porque cada caso es distinto y tendrá sus características específicas y especiales. Pero sí podemos encontrar algunas similitudes, ¿no? Al menos en la materia o en las peculiaridades de la problemática que se esté conociendo. Vamos a la siguiente. Identificar. Identificar posibles impedimentos técnicos con la finalidad de comprobar si pueden salvarse. En el caso de impedimentos técnicos pueden considerarse los siguientes. El respeto a las reglas y presupuestos procesales. Eso es fundamental. ¿Sí? Ojo,
Muchas veces se habla, el principio pro persona es fundamental. Sí, es fundamental, pero ya hay jurisprudencia de la Corte que nos ha dicho que ni el principio pro persona ni ningún otro principio hacen procedente lo improcedente. ¿Sí? Entonces, si el asunto es extemporáneo, ¿cómo lo salvamos? ¿Sí? Porque hasta en amparo, si yo promuevo mi amparo el día 16, el principio pro persona no me salva, se los puedo asegurar. Salvo que la propia autoridad sea la que me indujo al error en el cómputo. Ahí sí hay una diferencia. Que en materia tributaria eso fue un caso relevante, donde el SAT indujo a error a diversos contribuyentes, todo por seguir utilizando pues, lo que comúnmente llamamos los abogados un machote. Entonces, un machote que estaba desactualizado y les decía que conforme a la ley del procedimiento contencioso administrativo, tenían 45 días cuando ese artículo ya había sido reformado y los limitaba a 15. Entonces, pues se confiaban, dicen, pues aquí me dijeron 45, yo me voy al día 45, ¿no? Empezaron los desechamientos, empezaron los juicios de amparo, que finalmente llegaron a la Corte, y ahí en el año 2014, en la ponencia del ministro Luis María Aguilar Morales, lo que la Corte dijo, a ver, momentito, si el SAT en su formato de resolución le dijo al particular que tenía 45 días, deben respetarse esos 45 días porque él lo indujo al error. Y así se zanjó la problemática. Entonces, esos son casos en donde el principio pro persona sí tiene sentido, porque la autoridad es la que me dejó en desventaja. Pero si por mi negligencia como justiciable u operador jurídico se me fue el término, pues ahí sí yo creo que el principio pro persona no me salva porque fue un error mío, imputable a mí como litigante, como justiciable, como operador jurídico, pues se me fue el cómputo. Y pues yo solito me induje al error sin que nadie lo hiciera, ¿no? Entonces, fíjense ustedes qué interesante. Pero ese respeto a las reglas y presupuestos procesales es fundamental. Ustedes saben, sobre todo en materias de estricto derecho, que los presupuestos procesales pesan y se tienen que cumplir porque tienen una razón de ser en el juicio. No los puedo yo soslayar. La falta de personalidad, por ejemplo, hablemos de estricto derecho. ¿Sí? Si yo me ostento como el representante legal de una asociación civil y no acredito mi personalidad con nada y solamente con un escrito donde digo que lo hago bajo protesta de decir verdad e invoco el artículo 1 constitucional, pues quiero ver qué me van a acordar. Me van a decir, pues, no es el documento idóneo para acreditar su personalidad, porque esa AC está regida por un sistema jurídico específico, por una normativa que no se puede soslayar. ¿Sí? Entonces, por eso es que son importantes los presupuestos procesales. Entonces, fíjense ustedes, ese es un ejemplo. Causas de sobreseimiento, si estamos hablando de amparo. La preclusión de la acción, si la acción ya precluyó, híjole, ¿cómo la salvamos? Hay algunos asuntos extraordinarios, pero son verdaderamente extraordinarios, no son la generalidad. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes, siguiendo con los ejemplos de amparo, si el asunto ya está en conocimiento de la Suprema Corte, lo que hacen los colegiados es decir, pues yo me hago a un lado, ya está en conocimiento de la superioridad, que la Corte me diga si la norma es constitucional, inconvencional o lo que vaya a resultar, y se hacen a un lado los tribunales colegiados. Ese es otro impedimento técnico que sería insalvable y ya está en conocimiento de la Corte. Pues ya no se puede hacer más. Muy bien, dice, y en caso de proceder la suplencia de la deficiencia de la queja, hay que ceñirnos a esto. Esta debe entenderse como una serie de escenarios diseñados por el legislador en los cuales, debido a los derechos involucrados o a la posición de desventaja procesal,
de alguna de las partes, se justifica que el análisis del juzgador no se limite a lo señalado por quienes intervienen en el procedimiento jurisdiccional respectivo. El ejemplo más claro de esto es el interés superior de la niñez. Ahí la suplencia de la deficiencia es amplísima, amplísima. La materia que sea y el grado que sea del interés superior de la niñez, hace amplísimo el análisis, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, porque hay una posición de ¿qué? De desventaja. Y esa es la palabra clave cuando hablamos de la suplencia de la deficiencia de la queja. Que hay una posición de desventaja, un desequilibrio. Uno tiene más ventaja que el otro en la contienda. Y aquí se van a través del principio de interdependencia de los derechos humanos, se van a conjugar diversos principios y diversos derechos. Por ejemplo, este llamado derecho de igualdad de armas, y que tiene que ver con, sobre todo, con la materia adversarial, ¿no? Y es que tienen que estar en las mismas condiciones. No puede una parte tener ventajas sobre la otra o tener ciertos privilegios por encima de la otra, sin razón justificada alguna. ¿Sí? Entonces, ahí el operador jurídico tiene que velar por ese derecho de igualdad de armas entre las partes, ¿no? Y se confabulan o se conjugan ahí diversos derechos. Muy bien, vamos a la siguiente. Ya casi acaba mi propuesta, que ya se alargó. Inaplicar. Si no es posible armonizar los preceptos impugnados con los derechos humanos considerados como vulnerados, llevar a cabo la inaplicación conforme a los lineamientos jurisprudenciales emitidos por el alto tribunal, considerando, como lo señaló el Pleno de la Suprema Corte en el expediente Varios 912-2010, que las normas no pierdan su presunción de constitucionalidad, sino hasta que el resultado del control así lo refleje. En tanto esa norma no sea considerada como inconstitucional o inconvencional, pesa a su favor la presunción de constitucionalidad o de convencionalidad. ¿Sí? Entonces, vamos a la siguiente, que se va a poner más interesante ahorita. Observar que el resultado de la inaplicación sea congruente con el contenido de los derechos humanos en juego y confirmar que la decisión del caso no es desproporcional con otros derechos humanos. El principio de proporcionalidad irradia y aplica sobre la totalidad de los derechos humanos con fundamento en el artículo 1, párrafo 3 de la Constitución, estimando a su vez lo sustentado por el Pleno de la Corte en la contradicción de tesis 58-2015, en la que se determinó que el compromiso dispuesto en el artículo 1 en cuanto a las obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, se limita a que se ejerza, ojo con esto, dentro de la competencia de cada autoridad en particular. ¿Esto qué quiere decir? Que un juez local, por ejemplo, no pudiera declarar la inconstitucionalidad de una norma, ¿sí? Porque eso no está dentro de su competencia. Por eso es tan importante fijar o estar pendiente de estos temas. Incluso el año pasado tuve la oportunidad de estar en un coloquio sobre control de convencionalidad, en el que estuvo como expositor el doctor Sergio García Ramírez, y él nos decía o reiteraba esta parte, y nos decía, en México debemos perder el miedo a tener una ley que regule el ejercicio del control de convencionalidad. Así como hay una ley reglamentaria del artículo 105 en materia de medios de control de constitucionalidad de leyes, deberíamos avanzar hacia tener una ley reglamentaria del artículo 1 en materia del ejercicio del control de convencionalidad y de constitucionalidad. Debemos perder el miedo a eso, porque necesitamos que una norma regule las competencias de cada autoridad.
Para evitar esas confusiones, sobre todo en materia de amparo, se presentan mucho, ¿sí? Entonces, es muy interesante. Entonces, esto hay que tenerlo en consideración. Cada autoridad de acuerdo a su competencia. Vamos a la siguiente. Bueno, y para terminar esta parte, asegurándose de establecer claramente los efectos del control ejercido en el texto de la resolución respectiva, considerando, por ejemplo, que es innecesario reflejar la inconvencionalidad de una norma de derecho interno en los puntos resolutivos de la sentencia en las que se hace dicho pronunciamiento, pues este solo trasciende al acto de aplicación, en tanto que el control de convencionalidad no puede llegar más allá de la inaplicación de la norma interna en el caso específico. Fíjense, por eso les decía yo que el espacio entre esos 3 primeros pasos era muy amplio, ¿sí? Había muchas cosas, ¿sí? Entonces, el fundamento de esto está en estas tesis que ustedes ven aquí. Les insisto, yo no me inventé esto, sino que lo tomé de diversas tesis y de diversas jurisprudencias de el Pleno de la Corte y de las salas de la Corte. Muy bien, vamos a la siguiente, ya casi acabamos. Número 7, razonar. Brindar las razones respectivas a través de la fundamentación y motivación a efecto de justificar la decisión de emprender el citado control de convencionalidad, ello de conformidad con lo ordenado en los artículos 14 y 16 de la Constitución, considerando la fundamentación y motivación como el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en él o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acta, siendo necesario además que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. Esto es lo que también llamamos, esto final, es lo que también llamamos subsunción, ¿no? Cuando hay ese match entre las normas y los hechos, lo que sucedió, y pues ahí se justifica la aplicación del derecho al caso concreto, ¿no? Eso es más materia de lógica y de argumentación, pero bueno, vale la pena también traer la colación. Y el fundamento es esta tesis que ustedes ven aquí. Vamos a la siguiente. Y la última, acatar. Dar seguimiento al cumplimiento de la resolución con la finalidad de que sus efectos sean debidamente aplicados. Lo anterior en virtud que dentro del principio de justicia completa, acuérdense que el 17 constitucional lo señala, ¿sí? Como parte del derecho a la tutela judicial efectiva, se puede incardinar el derecho a que las sentencias dictadas se ejecuten plena y cabalmente, ya que de otra manera no es posible entender que exista completitud en el fallo pronunciado si no se ejecuta y materializa en los hechos, tal y como lo determinó previamente el órgano jurisdiccional correspondiente. Esto proviene de una tesis de la segunda sala, de la 10ª época, que ustedes pueden ver aquí el número de registro digital, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, pues en términos generales, esta es mi propuesta de metodología cerciora, y si se dan cuenta, hay muchos espacios entre esos 3 pasitos que nos dijo la Corte en el Varios 912. No solamente se limita a la interpretación conforme en sentido amplio, sentido estricto e inaplicación. Yo propongo 8 pasos que solamente complementan los 3. Yo no estoy inventando realmente el hilo negro, sino que solo estoy complementando con la propia jurisprudencia de la Corte lo que nos propuso el alto tribunal en el Varios 912-2010. Pero, ¿qué creen ustedes? ¿Qué se imaginan? Que después de varios años de estar estudiando y de proponer finalmente atreverme a proponer mi metodología cerciora, así como en esa musiquita del circo de cuá, 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 el 17 de junio del 2022, que curiosamente era la fecha de mi cumpleaños, la Suprema Corte me regaló
las dos siguientes jurisprudencias en la actualización del semanario judicial de cada viernes. Y me sorprendieron el 17 de junio pasado con estas dos tesis. Vamos a la siguiente. Más bien jurisprudencias que van a ver a continuación. La siguiente, por favor. Y miren ustedes qué dice. Control de constitucionalidad y convencionalidad ex oficio. Metodología para realizarlo. Y yo, Dios, todos mis años de estudio. Pero ya leyéndolas, aquí se ve un poquito borrosa por cuestión de imagen, pero ya cuando ustedes la tengan, la van a ver más clara. Se van a dar cuenta que realmente no estaba yo tan equivocado. Y yo propuse 8 y la Corte propone 4. Se los voy a leer. Identificar el derecho humano. Muchas gracias. Identificar el derecho humano. Si le puedes reducir un poquito, nada más un punto. Bueno, ahí ya vi. Dice, identificar el derecho humano que considere podría ser vulnerado en atención a las circunstancias fácticas del caso, mismas que se desprenden de la narración del titular del derecho o del caudal probatorio que obre en el expediente. ¿Y se acuerdan que mi primer paso era la certeza? Pues es eso. Tenemos que estar seguros que hay un derecho humano en juego, una litis de constitucionalidad o de inconvencionalidad. Entonces, pasé el primero. No estaba yo tan errado. Vamos al segundo. Dice, fuente del derecho humano. Dice, determinar la fuente de ese derecho humano, es decir, si éste se encuentra reconocido en sede constitucional y o convencional y fijar su contenido esencial, es decir, explicar en qué consiste a la luz tanto de su fuente primigenia como de la jurisprudencia desarrollada por el tribunal encargado de la interpretación final de la fuente. Sigo bien, ¿verdad? Porque les dije revisar, era mi segundo paso, que era identificar si había jurisprudencia y demás, ¿no? La fuente del derecho. Entonces, hasta ahorita no estaba yo tan perdido. Número 3, estudio de constitucionalidad y convencionalidad. Análisis de la norma sospechosa de inconstitucionalidad e inconvencionalidad a la luz del contenido esencial del derecho humano y determinar si éste es contravenido. Sigo bien, ¿verdad? No estaba yo tan perdido, porque esto se va a concretar en algunos de los 8 pasos que yo les propuse, como era la fundamentación y motivación, que es ofrecer las razones. ¿Sí? Entonces ahí hago ese estudio. Y finalmente, determinación. Decisión sobre la constitucionalidad y o convencionalidad de la norma, es decir, determinar si la norma es constitucional o inconstitucional, o bien convencional o inconvencional. La forma como debe interpretarse y en su caso, si esta debe inaplicarse para el caso concreto. Entonces no estaba yo tan perdido, ¿verdad? Entonces la Corte propuso 4, yo propongo 8, que solamente son complementarios de los 3 originales o primigenios que la Corte determinó en el asunto Varios 912-2010. Esta es una jurisprudencia, pero hay que decir que es jurisprudencia de primera sala. Entonces, conforme al 217 de la Ley de Amparo, si bien es cierto, esta jurisprudencia es obligatoria para todos, estaría en susceptibilidad de que pueda en algún momento ser analizada por el Pleno de la Corte. Yo creo que si fuera analizada por el Pleno la validaría porque no tiene nada, no le veo yo algo polémico o contradictorio porque va en el mismo sentido del Varios 912 y de la contradicción 293-2011. Entonces, pues si alguien propone que se analice en Pleno, seguramente le van a poner ahí una palomita. Pero no se quedó ahí. Me regalaron de cumpleaños una segunda jurisprudencia sobre estos temas. Y vamos a la siguiente. Fíjense ustedes qué dice aquí. ¿Se acuerdan lo que tanto les insistí hace un momento? Dice, control de constitucionalidad y convencionalidad ex oficio.
no implica que deba ejercerse siempre, sin considerar presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de las acciones intentadas. ¿Se acuerdan que les dije que los presupuestos procesales eran muy interesantes y muy importantes en un juicio? Pues miren, no estaba yo tan perdido en mi propuesta que les hacía en la propuesta cerciora o la metodología cerciora. Entonces, ¿qué dice la Corte? El criterio jurídico es: la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que los jueces y las juezas, en el ámbito de su competencia, antes de proceder al control ex oficio de constitucionalidad y convencionalidad, deben resolver, a ver si le reduces un puntito, o le corres tantito, deben resolver, bueno, los problemas relacionados con los presupuestos de procedencia o de admisibilidad de las acciones que las partes pues les pongan en su conocimiento, ¿no? Entonces, como el ejemplo que yo les daba, si yo no tengo personalidad para ejercer esa acción, pues aunque yo invoque los tratados internacionales que a mí se me ocurran, pues no tengo personalidad y punto. ¿Qué me va a decir el juez? Pues no acredita usted su interés en el asunto porque no tiene personalidad. Y por más que me pida que yo le aplique una interpretación conforme en sentido amplio, en sentido estricto, o inaplique el artículo respectivo del Código Civil de Quintana Roo, pues no puedo brincarme eso, porque es lo que le da la legitimación para poder acceder a la jurisdicción. Si no, pues eso significaría que cualquier persona que no tenga interés en un determinado asunto pudiera acudir a pedir que se conozca de tal o cual juicio. Y eso, en términos del derecho a la tutela judicial efectiva, no puede suceder, porque sería contradictorio con el 17 constitucional, ¿sí? Que habla precisamente de la tutela judicial efectiva. Yo, como justiciable, tengo el derecho de elevar ante un juez competente mis controversias. Y si eso lo abriéramos a que cualquier persona lo hiciera, pues ya se echó a perder el derecho, ¿no? Porque ya cualquiera lo va a hacer sin tener el interés. Digo, hay materias excepcionales, pero para eso hay una norma específica, ¿no? Que es en materia de acciones colectivas y de acciones difusas, pues hay una ley específica. Pero eso es para casos muy concretos, ¿sí? Casos que tienen que ver, por ejemplo, con medio ambiente. Ahí sí todos nosotros, todas nosotras, tenemos interés en que se proteja la naturaleza y podemos acudir ante un juez competente a elevar esa contienda. Pero es un caso extraordinario, no es la generalidad de asuntos que se resuelven en un juzgado civil, en un juzgado mercantil, en un juzgado familiar, en un juzgado penal. No es esa generalidad, ¿sí? Es un caso extraordinario y para él hay una norma específica que proviene de una reforma al 17 constitucional del año 2013, precisamente, ¿no? Entonces, eso no fue arbitrario, sino que está justificado en la propia Constitución. Entonces, vean ustedes, creo que pasé la prueba de mi propuesta de metodología, pero les quería yo compartir estas tendencias. Y vamos a la siguiente porque hay otro criterio importante que recientemente emitió la Corte. Este es perdón, si regresas tantito, nada más para que tengan el número, es el amparo directo en revisión 2283/2013. De este asunto emanaron esas tesis. Ahora sí al siguiente. Y al igual debemos mencionar la contradicción de tesis 351 del 2014, que en esta se abandonó una interpretación que había representado una limitante sobre todo a los tribunales colegiados, sosteniendo en su lugar que para dar cumplimiento al mandato constitucional de proteger, respetar y prevenir violaciones a los derechos humanos previsto en el artículo 1 constitucional, deben realizar control ex oficio, tanto sobre las disposiciones procesales que regulan el juicio de amparo directo e indirecto,
como sobre cualesquiera disposiciones aplicadas en los actos reclamados, cuya constitucionalidad revisan en el juicio constitucional. Esto se refiere específicamente a los tribunales colegiados. Lo que sucedía mucho en colegiado era lo que les expuse hace un momento. Decía, no, yo no soy competente, porque había un diverso criterio de la Corte que decía, no, colegiados, ustedes solo se pueden pronunciar sobre las normas procesales de amparo aplicadas a ese juicio. Pero si eran las normas que regulaban el asunto de origen, ahí no. Entonces, ¿qué hacían los colegiados? Pues hay una facultad originaria de la Suprema Corte que la tiene reservada. Me abstengo y se la envío vía solicitud de facultad de atracción. ¿Sí? Entonces, pues ahí está, Suprema Corte. Te solicito que atraigas este asunto y que lo conozcas. Yo me abstengo de pronunciarme sobre la constitucionalidad del, no sé, del Código Civil de Durango, de cualquier otro estado. Me abstengo de ello, ahí te lo mando. Y tú ya me dices cuál va a ser el resultado. Y si ustedes han identificado alguna sentencia de la Corte con esas características, se van a dar cuenta que incluso la Corte decía, me pronuncio exclusivamente sobre el tema de constitucionalidad y reservo los temas de legalidad al tribunal colegiado. Te lo regreso. Y esos juicios duraban años, de años, de años. O sea, el justiciable finalmente venía a tener su asunto total y completamente resuelto al cabo de 3, 4, 5 años, cuando ya pasó todos esos filtros. Entonces, imagínense ustedes lo lento que era esto. Ven ustedes ese asunto que yo les mencioné hace un momento, ¿de qué año era? Del 2013. ¿Y hasta cuándo lo vino a resolver la Corte? ¿Se dan cuenta? Entonces, son asuntos que llevan una historia procesal larguísima, pero larguísima. Entonces, el justiciable al final, pues no encuentra ni el efecto útil de la sentencia porque la Corte le dice, ese artículo es inconstitucional, pero los temas de legalidad, colegiado, eso es tu competencia, ahí te lo mando. Y en lo que el tribunal colegiado se pronuncia sobre la legalidad, los temas de legalidad, pues ahí se van otro año u otros 2 años de juicio. Entonces, imagínense ustedes a cuánto se alargaba un asunto de control de convencionalidad en el orden federal, por supuesto. Estamos hablando del orden federal. Se hacía eterno. ¿Sí? Entonces, era la peculiaridad. Por eso la Corte empezaba a cerrar la llave y a decir, no, colegiado, ya tú pronúnciate, ya tú puedes, estás capacitado, porque me decía un magistrado, el magistrado Morfín, que está en el segundo circuito, hace una semana tuve oportunidad de tener una charla con él y platicábamos este tema, precisamente yo preparándome para esta conferencia que iba a tener con ustedes, y me decía el magistrado, pues al principio el pretexto de los tribunales colegiados era que no estábamos capacitados en la aplicación del control de convencionalidad. Pero me dice, lo cierto es que de 2011 a 2022 hemos recibido un innumerable número de cursos, capacitaciones, seminarios, hemos viajado al extranjero a capacitarnos, que ahora eso ya no es un argumento más. O sea, el juez federal que diga, yo no tengo la capacitación para ejercer control de convencionalidad, dice, pues no estaría dando un argumento válido, porque ya tenemos toda la capacitación respectiva, ¿no? Entonces, es muy interesante. Entonces, estas son como que las tendencias actuales en Suprema Corte. Vamos a la siguiente, a ver qué hay en la siguiente. Ah, los efectos. Fíjense ustedes que esto es bien interesante. Los efectos del control puede ser constructivo o represivo o destructivo. El constructivo es la interpretación conforme. No les voy a aburrir más. Es la interpretación conforme. Se presenta en el ámbito de la interpretación conforme y consiste en hacer funcionar el derecho local con las reglas del Pacto de San José. Tan, tan.
El control represivo o destructivo, en este tipo de efecto, no se aplica la norma al caso bajo examen y se descarta o resulta inválida. Es cuando se concreta el control de convencionalidad, cuando la norma se inaplica. ¿Sí? Ahí es cuando hay formalmente control de convencionalidad y estaríamos ante un control represivo o destructivo, que sería ese tipo de efecto de la norma. Vamos a la siguiente. Bueno, vean ustedes, aquí me voy a ir rápido para no aburrirles más porque siento que ya me estoy extendiendo mucho. Y fíjense, efectos del control. Entonces, en el asunto varios 912 se señalaron 4 tipos. Vamos a la siguiente. Control concentrado, ¿qué efecto puede tener? Ya lo conocemos. Puede tener como resultado la declaración de inconstitucionalidad con efectos generales o interpartes. Recordemos, ¿quién es competente para esto? Tribunales de amparo. Y en última instancia, la Suprema Corte, que es la única que puede hacer declaratorias generales de inconstitucionalidad. Nada más. Nadie más fuera de la Corte en ese sentido, ¿no? Entonces, el efecto del control concentrado irá en este sentido. El control por determinación constitucional específica, su resultado final tiene como consecuencia únicamente la inaplicación de una norma declarada como constitucional o inconvencional, más no una declaratoria general de inconstitucionalidad. ¿Quién es competente para esto? Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y eso es lo único que puede hacer. Vamos a la siguiente. Control difuso. Que se recuerden, ese es el que más nos interesa, porque ese es el que aplica a todos los jueces, a los demás jueces federales y locales que no, obviamente no pertenecen al Poder Judicial de la Federación. Tiene el efecto de inaplicar alguna norma por estimarla contraria a la Constitución Federal o a algún instrumento internacional sin declaratoria general de inconstitucionalidad. Ahí no se puede hacer esa declaratoria, sino más que inaplicar la norma. Y previo los pasos esos que ya comentamos, ¿no? Ahora bien, en la interpretación más favorable, que recordemos quién es competente aquí, todas las autoridades del Estado mexicano, incluyendo las administrativas. ¿Y cuál es el efecto que tendrá su interpretación más favorable? Sus efectos solamente implican la interpretación aplicando la norma más favorable a las personas sin inaplicación, ojo, sin inaplicación o declaración de inconstitucionalidad. En esta modalidad, incluso a la autoridad administrativa le queda vedada la inaplicación de la norma. ¿Sí? Los jueces locales y los jueces federales pueden hacerlo, pero la autoridad administrativa no. Solamente puede, a través de la fundamentación y motivación, tratar de dotar de la protección más amplia a las personas en sus derechos. Y nada más, pero no podrá inaplicarla. Eso es muy interesante. Por eso les decía que este tema de los efectos luego lo pasamos así como de largo y no, esto es fundamental. Esto es esencial para entender la aplicación del control de convencionalidad. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, pues ya llegamos al final. Llegamos al final y pues bueno, yo les agradezco su atención y me gustaría que si hay alguna pregunta o comentario o aportación, pues podamos hacerla. No sé si alguno de los presentes o si en línea tengamos alguna pregunta. ¿Alguna duda? A ver, dicen. ¿Alguna pregunta en el chat? Pero de los presentes, no sé si tengamos algún comentario o alguna pregunta, alguna duda que les haya surgido de mis propuestas o de las tesis que les compartí en cuanto a la aplicación.
Bueno, ya en el chat preguntamos si hay algo. Sí, adelante, por favor. Gracias, buenas tardes. No sé si nos podría volver a explicar un poquito acerca de la aplicación de cómo se aplica la interpretación conforme en sentido amplio. En sentido amplio. Ok. Ahí. Muchas gracias, compañero. Si podemos regresar a la diapositiva, creo que es no sé si es la tercera o la cuarta. Me pregunta por ahí una compañera que si he publicado algún libro, está en vías de publicarse, Joleisi. Muchas gracias por tu pregunta. Está en vías de, esperemos si pronto ya esté publicado. Terminado ya está, eso sí se los puedo asegurar. Muy bien, ahora, si avanzamos un poquito más en las diapositivas, la que dice interpretación conforme. Aquí está, la anterior. Interpretación conforme en sentido amplio era la duda, ¿verdad, compañero? Ok, vamos a repasar lo que dice. Lo que significa que los jueces del país, al igual que todas las demás autoridades del Estado mexicano, deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el Estado mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia. ¿Cuál es la peculiaridad de esta modalidad de interpretación? Que no tenemos diversas interpretaciones. ¿Cómo? La diferencia la encontraríamos en la interpretación conforme en sentido estricto, porque ahí sí tendrías una opción A, una opción B y a lo mejor hasta una opción C. Y tendrías que determinar en base al caudal probatorio que tengas o a los autos del asunto que tengas en tu conocimiento y por supuesto al contexto fáctico del caso, ¿cuál de esas tres opciones resulta la más ad hoc o armónica para resolver esa controversia que tienes en tu conocimiento? Estoy yendo a contrario sensu y ahora regreso a esta. En la interpretación conforme en sentido amplio, no tengo esa diversidad de opciones y tengo que partir a construir una interpretación a partir del contexto fáctico del caso y a partir del sistema normativo, tanto mexicano como de derecho internacional. Y me voy también a poder auxiliar de la jurisprudencia, ya sea de los tribunales de amparo, incluyendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por supuesto, y de la jurisprudencia interamericana, ¿sí? Entonces, es interesante, pero en esta interpretación, esa es su peculiaridad, que no tengo esa diversidad de opciones, sino que me encuentro ante un caso novedoso, a lo mejor, donde no hay mucho y tengo que partir de cero y construir a través de la fundamentación y motivación esa armonización con el sistema de protección de los derechos humanos. ¿Sí? Esa es su peculiaridad. Y podemos decir que también es su complejidad, porque tengo que confeccionar de cero. Pero esos criterios resultan luego ser muy relevantes, ¿sí? Porque confeccionas a partir de lo que no hay, valga la expresión, y ahí construyes. Y para darte un poquito más de luz en este tema, dotas de un significado a una norma, porque eso es lo que hace la interpretación conforme. Entonces, usted está en materia laboral, ¿verdad? Ok. Entonces, supongamos que un justiciable llega y le está cuestionando y le dice, no, es que este artículo de la Ley Federal del Trabajo es incompatible con voy a decir una barbaridad y perdóname si digo una barbaridad. No soy laborista, perdóname si digo una barbaridad. Con el convenio 87, ¿no? De la OIT. Es contrario este artículo. Tú revisas jurisprudencia de la Corte, revisas
jurisprudencia interamericana, opiniones de la OIT, y dices, bueno, pues esto que me están diciendo aquí, no hay nada. Pues, ¿qué tienes que hacer ahí? Alimentarte del sistema normativo nacional y convencional. Ley Federal del Trabajo, la Constitución, por supuesto, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las diversas observaciones que existen de la OIT sobre temas laborales, y a partir de ello podrás comenzar a construir un criterio para emitir una interpretación, si es que el caso lo amerita, por supuesto, y si va a tener un efecto útil real para la contienda, porque era también el otro paso que yo decía, que no solamente a veces porque nuestro corazoncito lata y digamos, emití un criterio con interpretación conforme o con control de convencionalidad, pero digo, pues bueno, al final del día no tiene un efecto útil, solo es declarativo, ¿no? Si eso lo superas, entonces pudieras construir a partir de ello. ¿Y cuál sería el resultado? Fíjate, el resultado sería dotar de un nuevo contenido ese artículo. Entonces tú dirías, este artículo, a la luz de este tratado o de este artículo constitucional y del contenido de este derecho humano, debe entenderse, dos puntos, de esta manera. Y viene la interpretación, ¿sí? Eso es lo que hace la interpretación conforme en sentido amplio. Construye a partir de la ausencia de opciones interpretativas. Y la interpretación conforme en sentido estricto determina, conforme al contexto fáctico del caso, al caudal probatorio, a los autos del asunto y a todo lo que está contenido en el expediente, cuál de esas opciones es la que resuelve de la manera más adecuada ese asunto en conocimiento, ¿no? A la autoridad. Entonces, no sé si con esta explicación pude explicar o aumentar la duda. ¿Alguna otra pregunta, duda o comentario? ¿Seguros, seguras? Les estoy otorgando su garantía de audiencia. Bueno, en el chat no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, y María del Pilar Gio Escalante nos dice, gracias, excelente conferencia. Dice, agradezco de antemano que envíen el material. Claro que sí, lo estaremos enviando. Lisbeth Minelli nos dice, gracias, muy útil esta conferencia. Al contrario, gracias a ustedes por conectarse, ¿no? Y estar atentos y atentas al desarrollo de la misma. Sé que es un tema muy técnico, por eso insisto que si hay preguntas o comentarios o dudas, las puedan expresar, porque sé que es un tema muy técnico y cuando uno se enfrenta a la realidad, pues es cuando dice, híjole, ¿y esto cómo era? O ¿cómo le hago aquí? Porque está medio complicado, ¿no? Pero, pues si no hay preguntas o dudas, yo espero que esta conferencia haya tenido un efecto útil en su conocimiento y su acervo. El material se les estará haciendo llegar en el transcurso de la siguiente semana, yo creo, a través del Departamento de Vinculación de la Escuela Judicial, para que ustedes también lo puedan tener y puedan repasar, pues, lo que compartimos el día de hoy en esta tarde. No me resta más que agradecer a todas y todos, tanto presencial como en línea, su atención a esta conferencia. Muchas gracias y yo quedo a sus órdenes.